usan amuletos? Ya, porque la iglesia, para de sufrir, que nace en Brasil, tiene una fuerte influencia con lo que es la macumba de Brasil. La macumba es un término que se usa en Brasil. Claro, que se usa para todo lo que es... acá en Perú, ¿cuál es el sinónimo de macumba? Brujería. Brujería, el sinónimo. Claro. Y en la brujería se utilizan mucho los amuletos o símbolos. Es más, en la macumba se dice que los objetos tienen un poder positivo. Entonces eso se utiliza mucho, se trae de Brasil esas costumbres y se introduce en la iglesia. En este caso la rosa la utilizaba yo cuando era pastor como un símbolo de Jesús. Como un símbolo de Jesús. Claro. Esto nosotros tomábamos del texto de Cantares, donde dice la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Y decíamos que en texto la rosa representa a Jesucristo. Y que así como Jesús llevó las enfermedades, las pobrezas, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, así también el problema de la persona que va a entrar a esta rosa que representa a Jesús. Luego la persona tenía que llegar el viernes de liberación, que le llamábamos a la iglesia, y nosotros quemábamos esta rosa simbolizando que así estábamos quemando el pecado. ¿Y lo quemaban en dónde? ¿En un lugar aparte del templo de ustedes o teníamos en el mismo templo, lo quemaban en el mismo atrio? No, teníamos un lugar separado en la iglesia donde se quemaba con unas vasijas grandes, ¿no? Con todas las peticiones también. Y la gente que traía esa rosa que representaba a Jesús, que tú dices, y que ahí estaban sus enfermedades, sus dificultades, sus angustias, ellos mismos lo llevaban y lo echaban a ese lugar donde iba a ser quemado. Claro. o ustedes lo pedían y luego ustedes lo llevaban en una bolsa quizás todo y lo echaban ahí. Sí. O ellos mismos tenían que echarlo. Se hacía de las dos maneras, ¿no? Había reuniones donde la misma persona, para motivarle, ella misma ponía la rosa, y en otros casos la entregaba a nosotros, a la iglesia, junto con el sobre de la ofrenda, y después se quemaba con las peticiones. O sea que la rosa era entregada con una ofrenda. Claro. Ahí... O sea, no era solamente entregada la rosa, no. Solamente, sino aparte tenía que ser acompañado con un sobre. Así es, en todas las reuniones. O sea, si la iglesia Para de Sufrir tiene 7 reuniones a la semana, cada reunión tiene un sobre. Una ofrenda, ¿no? Entre comillas, especial que se da. En este caso también tenían que dar un sobre por su liberación. Y le decíamos, si usted cree a Dios, usted tiene que plantar o que hacer un voto para que Dios haga el milagro en su vida también. Lo cual contradice directamente la palabra. Y la gente creía. La gente lo creía. Porque como le dije, pastor, la gente llega desesperada, llegan enfermos, sidosos, con cáncer, y ven la publicidad donde el pastor sale en la televisión y le dice, usted va a recibir la rosa milagrosa, o usted va a recibir, a veces era de diferentes colores, la rosa blanca de la paz, para que haya paz en su familia, la rosa amarilla de la prosperidad, la rosa roja de la liberación. Entonces cada reunión le motivábamos a la gente con un diferente tipo de rosa, y la gente iba corriendo. ¿Qué te parece si vemos un extracto acerca de la rosa? ¿Ya? Vamos a mirar en este momento cómo ustedes lo promocionan. Se siente agobiado por tantos problemas en su hogar. Ya agotó sus fuerzas. Ya no sabe qué consejo darle a sus hijos. Siente que está en un callejón sin salida. Este domingo reciba gratuitamente la rosa bendita. Y una vez que usted la coloque en su hogar, Dios traerá la paz, la unión familiar y el desahogo a sus problemas. Este domingo a las 7 y principalmente a las 9:30 de la mañana. Dios mío, esta rosa simboliza la paz de Dios en mi vida, en mi casa y en mi familia. Con la presencia del pastor Emerson Martins. En nuestra sede estadal, Avenida Fuerzas Armadas, cruce con calle Bolívar,
Antiguo Cine Ríos, Barcelona. Domingo, reciba gratuitamente la rosa bendita. Quisiera que en este momento podamos una vez más mirar esta publicidad que trata de poder ganar la mente y las emociones en un momento quebradas de las personas para poder creer en esta rosa. Quisiera en este momento escuchar lo que dicen acerca de la rosa y poder comentar. Rosa bendita. Y una vez que usted la coloque en su hogar, Dios traerá la paz, la unión familiar y el desahogo a sus problemas. Este domingo a las 7 y principalmente a las 9:30 de la mañana. Dios mío. De lo que estás mirando y acerca de lo que tú has vivido, porque tú has sido parte de esta organización. Realmente que después de tiempo me mueve ver ese video. Sí, ¿Te mueve? Sí, realmente, ¿Sí? claro, sientes? porque eso se hacía con el propósito de que la gente se motive para recibir la rosa en la iglesia, ¿no? Y siempre se buscaba en sí a tocar los problemas. La gente que tiene problemas en su matrimonio, la gente que está enferma, a ellos va dirigido ese mensaje. Y yo le diría a los hermanos, amigos que están mirando esas imágenes y escuchando esta palabra, y yo le preguntaría algo: ¿qué diferencia ven entre lo que estamos mostrando ahí y lo que hace un brujo? Porque el brujo también es exactamente lo mismo. Si tu marido te dejó, hazte un amarre. Si tu esposa no te abandonó, llévate la agüita de florecimiento. Entonces es exactamente lo mismo que practicábamos cuando yo estuve allá en Para de Sufrir, pastor. Esto es un amuleto. La rosa es un amuleto. Es un amuleto. Porque ustedes usan o usabas en ese tiempo la rosa roja, que es de la liberación. Amén. La rosa amarilla, que tiene que ver con la prosperidad. Si alguien necesita salir de su crisis financiera, tiene que comprar la rosa amarilla. Y si quiere paz en su hogar, necesita la rosa blanca. Son amuletos. Son amuletos. Es lo mismo que hace un brujo. Pero en la Biblia no encontramos que Dios vaya en cierta manera a aceptar estos amuletos. No encontramos. Amén. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué tú estás en desacuerdo con que la persona compre una rosa y lleve a su casa? Porque la palabra dice en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, 18, 9 y 10, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, la misma palabra confrontando lo que practicaba, o yo practicaba como pastor, y lo que ellos están practicando todavía ahí en Para de Sufrir, la misma palabra rechaza. Delante de Dios es abominable. Y más abominable es, pastor, disculpe, utilizar la palabra de Dios. La palabra de Dios, sacarlo del contexto. ¿De dónde sacan ustedes que esto representa o simboliza a Jesucristo? Cuando en la Biblia jamás encontramos que una rosa simboliza a Jesucristo. Amén. ¿De dónde sacaron ustedes esa creencia y para engañar a la gente? Es que las sectas, como igual que hizo el diablo cuando tentó a Cristo, utilizó la palabra. En la secta de Para de Sufrir utiliza textos, versículos sueltos de la Biblia para dar los amuletos. Por ejemplo, pastor, si la Biblia... ¿Por qué crees que una rosa en esta noche, en este momento, por qué tú le podrías decir a la persona que ha recibido alguna vez alguna rosa o cualquier otro amuleto es malo? Porque la Biblia lo respalda y porque va en contra de la palabra, de lo que está escrito en la palabra de Dios, y porque es lo mismo que hacen los brujos, y nosotros no tenemos parte ni suerte con nada de que sea fornicación o brujería. No se ha hallado en ti, dice Apocalipsis, quien practique hechicería, y esto es una manera de hechicería, ¿no? Apelar a la suerte, a tomar esto de amuletos.
Es más, es lo mismo también que practica la iglesia tradicional, ¿no? Prende una vela para que el milagro suceda. Las personas que nos ven pueden preguntarse en esta noche y decir, ¿qué es un amuleto? ¿Cómo podríamos responder a las personas? ¿Qué es un amuleto? ¿Por qué ese amuleto es totalmente desagradable o es una abominación a Dios? ¿Por qué? Un amuleto es cualquier cosa material que se utiliza con un fin, entre comillas, espiritual. Ya. En este caso, este es un amuleto porque es algo material que se le da un poder aparente espiritual que no lo tiene, ¿no? Ya. Es lo mismo que una persona ande una fotografía o ande un pañuelo, una pata de conejo. Eso viene a ser un amuleto porque supuestamente te da un poder espiritual. Lo que yo escuché hace un momento en el video que pasaron es que a través de la rosa, ¿qué va a llegar, dijo, en su hogar? Prosperidad, paz, ¿no? Prosperidad y paz. ¿Por qué la Biblia está en desacuerdo con los amuletos o por qué Dios está en desacuerdo con los amuletos? Sencillamente porque los amuletos van a desplazar a Dios, lo van a alejar a Dios. Amén. Porque la persona va a poner toda su confianza, amén, en ese objeto, que puede ser una rosa, que puede ser el agua, que puede ser una piedra, que puede ser una penca de sábila, amén. Pero en esta noche que estamos hablando acerca de esta rosa, un amuleto es cuando alguien le da ciertos poderes a esta rosa, si hablamos en este momento, a esta rosa, quien lo va a proteger de cualquier accidente, de cualquier enfermedad, de cualquier peligro, de cualquier brujería, entre comillas, pero también va a traer dicha. Y por eso Jorge no está de acuerdo y yo tampoco estoy de acuerdo. Porque una rosa no tiene poder. Una rosa yo lo puedo botar y no me va a pasar nada. Y la rosa está teniendo y llevando a ocupar y llegando a ocupar el lugar de Dios. Y esto trae consecuencias graves en la vida de cada persona. Y por eso no es bueno que esta iglesia o esta institución esté dando a sus adeptos una rosa y diciéndolo, ella te va a traer la paz, en ella se van a acabar todas tus enfermedades y todas tus angustias. Porque este objeto no tiene poder. El que tiene poder es Dios. Y justamente en Salmos 44, verso 6 va a decir, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Qué linda expresión. Nos podemos dar cuenta a través de este texto. Porque no confiaré en mi arco. O sea, no debemos confiar en las cosas que perecen, en las cosas visibles. Debemos confiar. Porque ¿qué dice el mandamiento acerca de Dios? ¿Qué nos dice? ¿El hombre en quién debe confiar? Solamente en Dios. El hombre debe confiar solamente en Dios. Dios dice, no te harás imagen ni semejanza de todo lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solamente la confianza debe estar en Dios. Ahora hay algo, pastor, que me gustaría añadir. Sí, sí. Que cuando Dios no recibe la gloria, hay otro que sí lo recibe, ¿no? Y cuando, como usted decía, cuando esta rosa quiere ocupar el lugar de Dios y va en contra, ya, entonces ya vienen demonios. Y aquí quiero decir algo más, pastor, si me permite. Se movían demonios en la iglesia. O sea, ¿por qué crees que se movían demonios? Porque algunas personas que eran tocadas con la rosa, en las reuniones de liberación especialmente, ya, eran tocadas las personas. Manifestaban espíritus inmundos en la reunión. Se manifestaban demonios en la reunión. Por ejemplo, hacía yo un ramo, yo lo hacía cuando fui paso, hacía un ramo de estas rosas y hacía una vasija con agua, aceite, sal y el vino que le llamamos la sangre del cordero y regamos y hacíamos una descarga que le llamábamos nosotros. Eso también lo trajimos de Brasil, una descarga espiritual. Y muchas de las personas que llegaban a la reunión caían al piso, vomitando, o caían al piso endemoniados también. Entonces, yo entiendo ahora, estoy en el Señor, que hay una actuación de demonios. Es más, le digo a la gente que está yendo ahí, tengan cuidado porque la oración, cuando la hacen, ellos dicen, espíritu que está en la casa de ella, manifiéstate, ven aquí y manifiéstate. Y así no se ora.
sea, lo que era una sesión ya de brujería, y se llama al espíritu que se posesione en la persona y se manifieste. Luego a la persona, y esto es real, y luego a la persona lo cogíamos del pelo, lo subíamos al altar y lo demostrábamos ahí a la gente que estaba ahí y lo entrevistábamos al demonio. ¿Y qué decía? Y por ejemplo le decíamos al demonio, el demonio hasta digo de alguna manera trabajaba a favor de nosotros, claro, porque le decíamos, cuando te toco con esta rosa, ¿qué sientes? Y el demonio dice, fuego. Así decía. Claro. O cuántos de los que están aquí no quieren participar del sobre. Le decíamos, ¿qué pasa si participan? Decía, yo me voy de sus vidas, decía el demonio. Entonces ahora, ya que salgo de ahí, entiendo que los demonios también trabajan a favor de esa secta. ¿Para qué? Para que la gente crea que es poder de Dios y sean engañados también. Entonces tú no niegas que hay un poder que se mueve dentro de esta institución. Un espíritus inmundos que se mueven aquí. ¿Y no les daba temor a ustedes, sabiendo de que estaban engañando también? ¿Sabe? De que estaban siendo parte ya de Satanás, siendo sus obreros. Amén. ¿Sabe qué es lo más terrible de esto, pastor? Es que nosotros pensábamos que estábamos sirviendo a Dios. Pensando que servían Sí. a Dios. Pero Por ¿cómo eso vas a pensar que sirve a Dios, Jorge, cuando tú estás diciendo que decían espíritu, manifiéstate, muéstrate? Cuando tú dices que no es una oración como Dios lo muestra. Ahora, o sea, en este momento yo le puedo decir eso, pastor. Pero cuando estaba ahí, era una venda en mis ojos. Para mí era Dios. Y yo para mí era lo máximo, un culto de liberación. Siendo que yo mismo, después de la reunión, terminaba con síntomas hasta de una posesión en mi cuerpo también. ¿Sí? ¿Qué síntomas? Por ejemplo, me venía una quemazón en la cabeza que me hacía correr y salir huyendo a veces de la misma reunión que estaba yo predicando. Y me hacía correr al agua a ver que me moje, porque era una quemazón, una tortura, no fuego de Dios, sino una tortura que sentí en mi cuerpo. Entonces, pero ya yo le vine a entender, pastor, cuando ya he salido de ahí, porque los pastores que están ahí, ellos están pensando que están haciendo la obra de Dios. Ese es el engaño más terrible. O sea, pero ¿cómo pueden pensar que están haciendo la obra de Dios cuando están estafando a la gente? Cuando están diciendo, la rosa te va a dar la paz. En la rosa vas a encontrar la solución a tus problemas. Cuando en la Biblia no habla de rosa, no habla de ningún amuleto. La Biblia habla que uno tiene que confiar en Dios, que tiene que confiar en Jesucristo. No te dice que confíes en esas cosas. ¿Qué te parece si hablas de las manifestaciones de los demonios en la iglesia donde tú estabas después de una pausa musical? Estamos en Palabras de Esperanza, estamos con el ex pastor de Pare y Sufrir, Jorge Aguilar, que nos está relatando cómo él se inició en esta institución y por qué él salió. Pero a la misma vez él nos está diciendo las manifestaciones ocultas y poderosas también que se ven en esta iglesia. Así que usted que nos está mirando, no vaya a decir eso es mentira, porque yo he visto grandes milagros, grandes señales y la manifestación del poder. Él está de acuerdo, él dice que sí se mueven esas cosas y no podemos negar, y él tampoco lo va a negar porque él lo ha vivido, pero él dice que se movían demonios ahí, fuerzas poderosas. Y claro, hay que esto entender porque recuerde que la palabra de Dios va a decir en Mateo, ¿no? Todo aquel que me dice Señor, Señor, no va a entrar en el reino de los cielos. Amén. Hicimos grandes milagros, grandes prodigios y Jesús dice, apartados de mí, yo nunca os conocí. Amén. Así que no le llame la atención que en esa institución usted pueda ver manifestaciones ocultas. Vamos en este momento a... ¿Qué manifestaciones has podido ver en la...? Bueno, en Pare de Sufrir, pastor, eran 2 reuniones en las cuales se oraba bastante por liberación, que eran los martes de sanidades y el viernes de liberación. Y cuando hacíamos la oración, como lo mencioné hace un momento, que no era una oración a manera de Cristo en autoridad reprendiendo al espíritu, sino era una oración llamando al espíritu de donde le hayan hecho la brujería para que el espíritu se manifieste en la persona. Tenemos una llamada. Muy buenas noches. ¿Aló? ¿Te escucha el pastor Jorge Aguilar? Sí. Dígame. ¿Cuál es la pregunta que usted desea hacerlo? Muy bien, Jorge. Continuamos. Continuamos.
Amén. Y era de esa manera que se hacían las oraciones y se llamaba, pastor, a los demonios que se manifiestan en la persona, y luego utilizando los amuletos que dábamos, le hacíamos la supuesta liberación. Detalle, pastor, para que la gente entienda por qué estoy diciendo que... Porque a la otra semana, cuando la persona volvía, la misma persona que había manifestado, volvía a la iglesia, de nuevo volvía a manifestar el mismo demonio. ¿Y cómo sabías que era el mismo demonio? ¿Por qué? ¿Qué características notabas? Porque los demonios mencionaban el nombre, la misma manera de manifestación, la oración se le hacía a las mismas personas, o sea, nadie nunca al final se liberaba ahí, porque al final volvían a manifestar los espíritus inmundos de su vida. ¿Y cómo es una manifestación para la gente que nunca ha ido y que tú podrías hoy día decirnos cómo es? El pastor hacía en la reunión, toda la gente en la iglesia, el pastor oraba, por ejemplo, decía en el nombre de Jesús, espíritu que ha ganado trabajo de brujería para matar a esa persona, ven del cementerio, de la mata o del campo donde te hicieron el daño y ven y manifiéstate ahora en este cuerpo. Y así, insistentemente, era una y otra vez poniéndole la mano o tomando la ruda también, que usábamos mucho la ruda en la iglesia, o con las rosas, y le hacíamos lo que le llamábamos nosotros la descarga o limpia espiritual. Es lo mismo que hacen los brujos, la descarga espiritual. Y en ese momento era donde empezaban a caer la gente en los cultos. Los obreros tomaban a la persona y lo subíamos al altar. Muchas de las veces la persona llegaba a vomitar al altar, botaba cosas de su cuerpo en el altar, y le entrevistábamos al demonio. Luego lo mandábamos salir. Ahora, en el momento, repito, pastor, la persona se sentía bien, pero al cabo de 1, 2 meses o una semana, de nuevo el demonio estaba metido en la vida de la persona. Otra cosa, no había hasta el día de hoy una sola persona de los que están manifestando en esta iglesia que se queden, o sea, que pongan su vida en Jesucristo. No, era solamente un momento, vamos a decir, un prodigio, que era una cosa que un momento sucedía y después seguía la persona con los mismos problemas. Claro, porque ustedes en cierta manera no hablaban de Jesucristo. No como se enseña la palabra. Mayormente enfatizaban más en los amuletos. No solamente en la rosa, sino también en el manto sagrado, en la arena del río Jordán, en el agua también del río Jordán, el aceite de oliva. Para serle sincero, pastor, Jesucristo era uno de nuestros amuletos también. ¿Por qué dices tú que eras uno de nuestros amuletos? Porque utilizábamos el nombre del Señor para comerciar todas las cosas que dábamos. Entonces Jesucristo se convirtió en un amuleto, porque ahí nadie vive como Cristo manda realmente su bendita palabra. Entonces Jesucristo se terminó transformando en el medio para engañar a las personas, para sacarles su dinero y para hacer todo lo que estoy mencionando, todo este espectáculo ahí que hacíamos en la iglesia. Pero no había realmente una entrega que le exigiéramos a la persona: entregue su vida al Señor, renuncie al pecado. No había eso. No había eso. Ni los mismos pastores tampoco practicábamos realmente la palabra como ahora sí entiendo, ¿no? Porque había eso Cuando había esas manifestaciones, ¿ustedes quedaban normal? ¿Tenían algunos problemas después? La mayoría, ustedes sí. como obreros, porque prácticamente ustedes eran obreros ya de Satanás. Sí. Como le dije, pastor, yo tenía serios problemas espirituales. Sinceramente terminaba los cultos, muchas de las veces me masturbaba, estando ahí, no me podía liberar, era esclavo de eso, y así ponía la mano a la gente. Y no solamente yo, muchos otros pastores lo hacían. Terminaban los cultos de liberación, se iban a un casino a gastarse el dinero de la gente, o se iban a una fiesta, o como le dije hace un momento, o enviaban el dinero hasta Brasil. Era una cosa, pastor, realmente bien terrible lo que sucedía ahí. ¿Qué sentías en tu cuerpo después de ese tiempo de irse los demonios, de salir ya, de haber acabado, después de haber acabado ese tiempo? ¿Qué sentían ustedes? ¿Algo sobrenatural en su vida? Claro, en el momento era algo espiritual, porque sabemos que el diablo también es espíritu y también mueve un poder. Entonces, en el momento sentíamos un aparente poder,
pero después de la reunión, a mí en mi caso, por ejemplo, me venía depresión. Había obreros que terminaban con dolores de cabeza, terminaban hasta hospitalizados. ¿Sí? ¿Se han llegado a hospitalizar? ¿Por qué? Porque, como decíamos nosotros, porque el mal de la supuestamente se trasladaba de cuerpo en cuerpo, el demonio, y se metía al obrero, ¿no? Entonces, a veces sucedía eso, que después de una reunión algo pasaba, ¿no? Siempre algo pasaba. ¿Aló? A ver, ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Te escucha acá el amigo? Mira, quiero preguntar al hermano Jorge. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo toma la decisión de salirse de la iglesia del Padre Suyo hasta donde él está? Muchas gracias. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Bueno, fue al final ya de mi estadía acá en Trujillo. Ya estábamos terminando nuestro periodo, porque el pastor dura 1 año y medio aproximadamente en una iglesia, 1 año. Y máximo 2 años. Sí, máximo 2 años. También tiene un motivo eso ahí, pastor, ¿no? Porque, ya, pero respondiendo a la pregunta a la pregunta del hermano, ya estaba terminando mi periodo, conozco a mi esposa fue obrera de ahí. Ah, ella fue obrera también. Mi esposa fue obrera de la iglesia. Ella participaba de las mismas. Ella era mi obrera, ella era la que me pasaba la ruda, la que me pasaba el agua. Pero ella también estaba abatida, su vida también de ella era un caos. Es más, vendía su ropa cuando tenían las campañas, porque para el obrero era obligatorio cumplir. En mi caso no, porque era pastor, pero para ellos sí. Entonces también ella estaba harta de eso ahí. Nos conocimos, nos enamoramos. En Lima llegué a pedir permiso, ¿no?, al líder de la iglesia para poder efectuar el matrimonio, y me puso una meta. Me dijo, tú cumple esta cantidad, me dijo, de meta, y yo te voy a casar, me dijo el líder, ¿no? Te casamos. Entonces yo dije, basta ya. Ahí fue que ya, como dice, la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque dije, hasta para casarme plata, ¿no? Tengo que sacarle dinero a la gente. Ya Dios había abierto mis ojos para entender que todo se movía en base al dinero. Entonces ahí fue donde ya pues dimos un basta y salimos de ahí. Junto con mi esposa salimos los dos. ¿Y lo manifestaron esto a sus jefes o salieron así, no, sin decirle nada, callados y chao? No, tuvimos que casarnos y manifestarlo al líder. ¿Y qué les dijo cuando ustedes manifestaron que ya no querían seguir con ellos y que iban a irse a otro lugar? Bueno, en mi caso me dijo de todo, me maldijo, me dijo, nunca se te ocurra abrir una iglesia, no vas a servir para nada, no te va a ir bien, entre otras cosas. Y me votó. ¿Te votó? Después de 5 años, me votó, simplemente vete y chao. ¿No te prohibieron que tú puedas hablar todas estas cosas que ahora estás dándonos a conocer a muchos de los televidentes? Por supuesto que sí, sí. ¿Qué te dijeron? El que fue mi pastor, acá en Trujillo, sí, él sí me dijo, Jorge, me dijo, porque ya yo en ese momento sabía todo, ya, ¿no?, lo que había metido. Claro, porque tú estabas adentro. Ya estaba adentro, ya estaba de ellos, y me dijo, tú sabes muchas cosas, ay de ti, te ocurra contar, porque este es el pastor que le digo que mandaba plata a Brasil también, de la iglesia. ¿Tu nombre cuál era? Leonardo. Leonardo. Sí, es de Brasil él. Y así fue, y me dijo eso al final, me quiso hasta extorsionar y me dijo, mira, cállate, me dijo, yo te voy a mandar un dinero, no, callado, te voy a mandar un dinero, te sales nomás, pero no digas nada. Tampoco toqué el tema. No tocaste no toqué el tema. ¿Por qué no tocaste el tema? Porque he herido en mi interior por mi situación, entonces no vi necesario, no salí de Padre con un deseo de venganza. Es más, hasta el día de hoy, pastor, yo no tengo deseo de venganza contra ellos. Lo que sí tengo es una tristeza por las almas que se pierden. Porque hay algo que defendamos, es la palabra de Dios. ¿Y qué sabes de tu pastor, Leonardo, con el que trabajaste acá en Trujillo? La verdad que en este momento no sé nada de él. ¿No tienes contacto con ninguno de ellos? Ningún contacto. Y están prohibidos de contactarse conmigo también. Ah, están prohibidos. Claro, por el testimonio que empecé a predicar. Y no se cumplió todo lo que me dijeron, que Dios no me iba a ayudar, que Dios no iba a estar conmigo.
no se cumplió, porque Dios está conmigo, predico la palabra, todo lo que dijeron que no iba a hacer, gracias a Dios lo estoy haciendo en este momento. Amén, pastor. Y es más de lo que hubiera logrado estando ahí metido en el error. ¿Y no has tenido ninguna carta que te hayan enviado al saber de que tú estás en cierta manera sacando a la verdad muchas cosas? ¿No te han llamado la atención? ¿No te han mandado una carta, un email de repente diciendo por qué? Sí, pastores. ¿Sí te han mandado? Pastores de ahí, pastores que todavía siguen ahí en el error, me han enviado correos diciéndome, no solamente eso, diciéndome de todo. Diciéndome de todo, pero no, simplemente, pastor, he puesto mi vida en el Señor y anunciar la verdad del Evangelio, de lo que está sucediendo en ese lugar. Y decirle a las personas que huyan de ahí. Si tú tuvieras una oportunidad de poder regresar a ese lugar, hipotéticamente, ¿qué le dirías a esas personas que nos están mirando, que pueden estar yendo? Bueno, a las almas le diría lo que usted dijo hace un momento, pondría énfasis en eso, que no es rosa, ni pañuelo, ni amuletos que le van a cambiar sus vidas, sino solamente la sangre de Jesucristo, el amor de Dios. Les diría que aún es condenable lo que están haciendo y creyendo, porque la palabra de Dios dice que por avaricia harán mercadería de vosotros, dijo el apóstol Pedro. Y en el libro de Timoteo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces le digo a usted en esta noche que está todavía en este lugar o en una iglesia parecida, que no es el medio que Dios escogió para bendecir tu vida. Primero arrepiéntete, luego vive la vida con el Señor, vive una vida con Dios. Y la Biblia dice, y las demás cosas vendrán por añadidura. No corras atrás de la añadidura, corre atrás de Dios. Es Dios el que puede cambiar tu vida. Entrégale tu vida al Señor y practica su palabra. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Yo lo he hecho. Yo estuve ahí, fui pastor de ahí, yo robé, mentí, extorsioné a la gente, les vendí amuletos, hice cosas terribles con la vida de muchos de los que tal vez me estén escuchando. En el nombre de Jesús les pido perdón por el daño que les hice predicando un evangelio tan falso. Y al mismo tiempo les digo, tienen tiempo mientras viven de huir de este lugar y buscar a Dios en una iglesia de sana doctrina, que hay muchas en este momento. Gracias, pastor. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu valentía de poder en este tiempo poder compartir y sacar todo lo que tuviste durante ese tiempo que trabajaste en esta institución. Seguro que muchas personas que nos han estado mirando han podido darse cuenta de cuánta mentira, pero también cuántas fuerzas ocultas y demoníacas se manejan dentro de esa institución. Agradezco a Dios que haya hecho ver las cosas espirituales y que tú hayas cambiado esta rosa por el verdadero Jesucristo.